Mesa central, partimos con nuestra mesa de análisis. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí de vuelta. Sí, bienvenido a la temporada 2025, ¿verdad? Muchas gracias. Y Enrique Mujica, Quique, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, partamos, las cosas se sobrevienen, una sobre otra, las noticias pasan y no descansan ni siquiera el fin de semana. Anoche, Carol Cariola dice que sus derechos humanos han sido vulnerados con este allanamiento el día del parto de su hijo, y su abogado insiste que va a presentar toda clase de instancias para anular lo que pasó con ese allanamiento. Es un caso que, por lo que me he dado cuenta el fin de semana, hay que explicar realmente, porque tiene muchísimos detalles. Cuento chino. Es un cuento chino. Cuento chino. Sí, bien enredado. Empezó el lunes. Ya. El lunes, después de 20 y tantas horas de trabajo de parto, Carol Cariola tiene a su primer hijo Borja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ya. Y poquitas horas después, eso es como a las 4 de la mañana, nace, y como a las 7 de la mañana llega un grupo a allanar el departamento de la diputada con el diputado Tomás de Rementería, que es su pareja. Está ahí la mamá de Tomás de Rementería con los hijos de... Porque él tiene 2 hijos previos. Claro, de un matrimonio ¿Ya? anterior, ¿ya? Porque es el primer hijo de la diputada Carol Cariola. Y entonces llegan con esta orden de allanamiento. Ni la diputada, ni el diputado, ni mucho menos la mamá de él, ni sabían de que había una investigación, todo esto por el caso, en el contexto del caso Sierra Bella. Y llegan a incautar... Ahora, tampoco tenían por qué saberlo, digamos. O sea, la Fiscalía te puede estar investigando... Exactamente. Claro. Desformalizadamente. O sea, parte de los allanamientos muchas veces para que resulten es que sean sorpresivos. De hecho, el argumento del fiscal para justificar el día que hicieron la tratativa es que, como son muy amigas, dijo Iracy Halder y Cariola, ya podían informarse de los chats y habían borrado chats. Claro. Entonces él prefirió la urgencia. Bueno, no sé si está prohibido allanar casas de mujeres que están teniendo guagua, ¿no? O sea, no, pero se vio mal, digamos. Pero es al menos una infeliz coincidencia, o sea, que haya terminado siendo... Para todos los efectos se vio mal. Sí. No tuvo mucha y entonces estética. llegan a incautar las cosas, no está, por supuesto, ella, y la mamá llama a Tomás de Rementería, que llega, se viene corriendo desde la clínica, según describe el propio, porque ahora Carol Cariola tiene abogado, Juan Carlos Manrique, según describen en un recurso de nulidad que presentaron, llega como incluso con el traje quirúrgico. O sea, viene realmente desde la sala de parto. Y se encuentra ahí con que se están tratando ya el celular incluso de uno de los niños. ¿Ya? Y entonces ahí pide qué está ocurriendo, pide como la orden, una copia de la orden, y le dicen que necesitan el teléfono y el computador de la diputada, que estaba hospitalizada en ese momento. ¿Y el celular estaba en la casa o en la clínica? Estaba en la clínica. Claro. Entonces dicen que tienen apostado un grupo de la PDI fuera de la clínica. Y ahí se coordina, no ingresan a la por clínica. Por eso Carol Cariola, en la declaración de anoche, el video que lanzó por redes, dice que amenazaron incluso con entrar a la sala de parto. O sea, de ahí viene esa... De ahí viene eso. Y aparentemente lo que hace es que la mamá de Carol Cariola sale fuera del hospital y le entrega el teléfono. A la gente de la PDI. A la gente de la PDI. Bueno, y en medio de esto... Todo esto no es ni de la Fiscalía ni de la PDI, esto pasa por... Esto es una petición de la Fiscalía que pasa por un juez, digamos. Claro. Exactamente, porque hay una orden, que esa es precisamente judicial. La orden que Carol Cariola, a través de su abogado, está tratando de anular. Juez que, por cierto, lo más probable es que ni sabía que Cariola iba a ser madre en las próximas horas. Probablemente no, digamos. No, claro. Bueno, pues todo eso va a ser parte ha sido parte de la discusión, porque era bien evidente que Carol Cariola estaba embarazada y que estaba embarazada de término. Claro. Ya, pero entonces... Y el fiscal lo sabía. Nos enteramos en los medios y lo primero que sale es que la casa de Carol Cariola fue allanada en medio de su parto, en una investigación en contexto de Sierra Bella, y salen unos chats en que sale ella hablando, unos chats que se supone que vienen de este informe que justifica todo este allanamiento, en que dice, ella conversa con Iracy Halder cuando estaban evaluando la posibilidad de hacer una clínica para la mujer en la Comuna de Santiago, y dice, a mí me gusta Sierra Bella. Ahora, esta conversación, no sé cuál será el origen, porque en algún momento se pensó que Carol Cariola como diputada, pero en realidad no es de su distrito, digamos, la Comuna de Santiago. No, claro, ella no es, claro. Es una conversación donde ella le da una sugerencia. Son como ideas, digamos. Ideas, sí. Hasta ahí yo no encontré nada en esa conversación, o sea, dije ya... O sea, hay una investigación por tráfico de influencia y yo no veía los chats y ella decía, a mí me gusta más la locación de Sierra Bella. Entonces no se entendía eso. El lunes empezó, cuando esto empieza a circular,
por lo menos yo supe de algunas autoridades de gobierno que estaban bien indignadas con esta situación de que se hubiera hecho un allanamiento a la casa de Carol Cariola justo el día que estaba en pleno trabajo de parto. Pero en ese momento a mí el lunes me dijeron, pero nosotros no podemos decir nada, porque la separación de poderes y todo. Pero como empieza a subir la intensidad de todo esto, el martes varias autoridades, Varias. o sea, la ahora ex ministra Toa, una de sus últimas declaraciones como ministra, fue impugnar la decisión de la Fiscalía de haber ordenado el allanamiento de ese día. La vocera también habló de esto críticamente, la ministra de la Mujer, claro. no sé quién más. Me da la impresión de que Jara, de que Janet Jara, pero Janet Jara también, la ministra Jara también habló, también criticó la decisión. Ministras, digamos. Ya. Ahora, perdón, ¿Sí? tengo una duda que pregunta. ¿Cuál era el plazo de tiempo donde la Fiscalía supuestamente debería haber actuado? 3 días antes hubiera sido lo mismo. Está a punto de tener la guagua, 3 días después, acá tener la guagua. O sea, ¿qué margen se Sí, no tenía había que dar? momento feliz para había un ningún allanamiento. momento ¿No? oportuno. Y para la Fiscalía, bueno, después salió la explicación de la Fiscalía, pero... Claro, lo que pasa es que lo que la Fiscalía dice es que se le venció un plazo, el día lunes, Claro. que habían estado esperando este momento, que habían pedido la orden, que el tribunal se atrasó, etcétera, y que finalmente solo pueden concretarlo el lunes porque ese mismo lunes le tienen que dar copia a la carpeta de investigación, incluido este informe, a la defensa de Iracy Hasler. El informe que dice que se recuperaron los chats y que hay existen diálogo, todos estos sí. chats Claro. entre ellas y que ellos los Y tienen. ahí el fiscal dice, como son amigas, Hasler va a conocer esto y va a Carol hablar con Cariola va a borrar Claro. la La evidencia. Claro. Porque ya en el teléfono de Hasler se habían borrado los chats. Y se lograron recuperar. Claro, porque hay muchos vínculos entre ellas, aparte de la amistad y de la militancia política. digamos. Ya, entonces, para seguir explicando, hasta ahí íbamos que aparecían estos chats de Sierra Bella, pero acá en este mismo canal, ese día en la noche, El martes. en la noche, Alfonso Concha y Víctor Rivera, que ya nos había comentado algo en la mañana en Tele 13 Radio, Alfonso, Sí. pero dice, no problema está no siendo es Sierra investigada Bella. por Sierra Bella, está siendo investigada porque a raíz de la investigación que se está haciendo en torno a Sierra Bella aparecieron otros chats que hablan de un empresario chino, de Carol Cariola, pidiéndole a Iracy Hasler que haga algunas gestiones en relación a un empresario chino que es amigo de ella. Una patente de alcohol. Es el de la patente de alcohol. Ese de es la el patente- de la patente de alcohol. ¿Ya? Y ese señor que salía con iniciales al principio, Claro. se han ido ya revelando, pero al final, bueno, en el final esto escala y eso es lo que dice Concha es clave, porque todo eso de Sierra Bella hay que olvidarse. Claro, en el fondo Ya. aparece Carol Cariola pidiéndole que revise a Iracy Hasler la situación de este empresario chino que tiene una patente de alcoholes que le venció, que no Claro. pagó a tiempo y se lo venció y se la caducaron. Y entonces le pide, ¿puedes revisar esta situación? Carol Cariola le dice, mira, voy a mirar, hay como alguna clase de gestiones que se hacen. Y aparece otra situación en que un empresario ofrece un árbol de Pascua para la Plaza de Armas. Un empresario, pero no es Un el chino. empresario, y es ¿Que un no es el empresario, chino? ¿O sí? momento, no, momento. no vayas tan rápido. Ok. Dice, es un empresario que me ha ayudado en mis campañas, me ha ayudado en el financiamiento de mis campañas, o me ha ayudado en mis campañas, Ya. en la última y en otras más. Dijo, me apoyó. Esa es la Me frase apoyó, que dice. exacto, Porque no me dice, me apoyó. pasó plata, me apoyó. Me apoyó. Se colige que... Y Sí, quiere, empresario, y quiere claro. donar un árbol de Pascua y después me gustaría que comiéramos con él, porque quieren hacer se supone que se organiza una comida. Con un empresario. Claro. Ya. Aparentemente, en la orden en que el fiscal Cooper, yo sé que esto es complicado, pero no es culpa mía, yo estoy tratando, Pero es bueno, difícil. pero Es la bueno, realidad. pero sabes que es bueno Es la realidad. ordenarlo, Sí, porque está súper Cuando el enredado. fiscal Cooper pide la orden de allanamiento de la casa de Carol Cariola, Que se la dice pide a un que juez. todo eso es la misma persona, el del árbol de Pascua y el de la patente de alcohol. El empresario chino. Claro. Por eso todos decían que era un empresario chino, ¿ya? Pero Ok. aparentemente que lo vendía que carne dice tortuga. el abogado Manrique y lo que también dijo acá Alfonso Concha con Víctor Rivera en su reporte es que son dos personas distintas. Está por de un lado el empresario chino, que no ha habido, lo han tratado de contactar de todos los medios, de todas partes y nadie lo encuentra. Es ¿verdad? el señor que le allanaron el lugar porque tenía carne de tortuga. Pero hace Claro, años. porque po. vendía carne de tortuga. Ahora, lo que más me impresiona cómo los fiscalizadores detectaron que era carne de tortuga. Sí, ¿cómo supieron que era carne de tortuga? Yo creo que fue un soplo. Ya, pero ese señor, que además parece que era requete conocido, O sea, en el Congreso en el entiendo Congreso que harta gente tiene lo harta conoce. relación, aparece además como Y en unas ten- reuniones importantes. Así me dijeron. Intermediando además entre el gobierno chino, la embajada china y los políticos. De hecho, hoy Ya, aparece en algunos de los diarios, creo que en el Sí, Mercurio, aparece en el una reunión Mercurio. con Jaime Gajardo, el ministro de Justicia, cuando era Claro, subsecretario de Justicia. era como un chino lobista.
Pero apareció en Claro. unas reuniones como importantes en el Congreso. Y lo que me dicen es que muchos parlamentarios lo conocen, que ha invitado a muchos parlamentarios a China, de todos los colores. Y él de tiene todos un los- mall chino. ¿Tiene un humor chino? Mall. También, un mall también tiene chino. humor, no sé si no sé si hoy día, pero Pero en me algún quedo con la momento. calle Gorbea, tiene algo. Ya, mall chino. Sí, pero parece que este es como un intermediario, pero no tiene un cargo oficial. De hecho, la embajada china La dijo, no embajada tengo como idea que- quién es. La embajada como que dijo que nosotros nada que ver allí. Ya, entonces está por ese lado. Este señor era el que se pedía como ayuda para que se viera que porque se le estaba caducando la patente. Y por otro lado, hay un empresario aparentemente chileno ¿Ya? que ofrecía la donación del árbol de Pascua. Entonces, Y es el del árbol de Pascua. es el del árbol y el de pesebre Pascua. y los helados. Y el de el pesebre y los helados, Ya. que repartía helado, el ya. tortuga, Y ese es carne el que tortuga. habría ayudado No, de nada alguna que ver con la manera carne tortuga. a Carol Cariola. Entonces, ahora el abogado de Carol Cariola, que ya tiene un abogado medio de todo esto, ¿Ya? está pidiendo la nulidad del allanamiento y de todos los efectos que tiene, o sea, de la incautación del teléfono, de lo que se puede encontrar en ese teléfono, porque dice, el fiscal Cooper, cuando pide la orden, dice que estas son la misma persona. Por lo tanto, el juez Y entonces dice, evalúa esto ya. es una desprolijidad. Claro. El juez evalúa porque es mucho más complicado si son la misma persona, porque se puede decir que en el fondo se pide que se le arregle la situación de la patente y después hay una donación de un árbol de Pascua, que uno sería el pago, La Relacionado. contraprestación. la contraprestación. Entonces Claro, es y más el complicado. El abogado dice además que que tiene nombres en el el código abogado delictual. aclara que la patente fue rechazada. No le dieron la patente al final. Y, Claro. Ese es el abogado. y aparentemente eso se Y eso omite en el informe. Se omite en la orden, Eso en la es lo que solicitud dice. de allanamiento. Todo eso, Dice, todo eso lo dice el abogado de Cariola. el que es abogado Enrique, Cariola que dice, debutó ayer. El dice que mismo es la, abogado Jadwe. dice que es la Sí. misma persona Y de y Ronald dos, Ojea. Y de Ronald Ojea. No, sí, tiene hartas causas. Está claro, ya dice, famoso, uno, y ¿no? omite que no se entregó, no se extendió la patente. Ya. Ya, pero por otro lado, igual acá hay una situación, o sea, el caso puede ser más complicado, pero se ha ido enredando desde que era como me gusta Sierra Bella, me gusta más la locación de Sierra Bella, a un empresario por el que estaban haciendo gestiones, la patente, como que podría. Ahí se entiende por qué la investigación es por tráfico de influencia. Incluso tú conversabas en página 3 el jueves con Carlos Gajardo, el exfiscal, que decía que también acá, bueno, dependiendo de cómo se avance el caso, podría constituirse el caso de cohecho. Exacto. Claro, pero Si dice es que hay acá- una contraprestación, si es que se compró una contraprestación. Lo que pasa es que Claro. ese día, ese jueves, todavía no se sabía, uno, que eran dos empresarios y todavía no estaba muy clara la Exacto. relación con el pesebre. el propio Carlos dice que es muy difícil Probarlo. probar el tráfico de influencia. El tráfico de influencia sí, pues, muy Claro, difícil de probar. es muy sí. difícil de probar. Porque además uno dice, bueno, aquí hay fallas, fallitas o fallones. Esto así como decir el empresario chino. Ahora, por experiencia, el 90% de las veces que suceden estos casos, esto se empieza a abrir y termina quizás ¿dónde? Parte por un datito chiquitito y después crece. Entonces, esto tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión penal, por decirlo así, Claro. la investigación de la fiscalía, el mérito que tenga esa investigación y todavía la crítica que subyace respecto de la oportunidad, pero Claro, sí, El fiscal explicó tuvo cuáles que fueron ser sus ese razones. día, tuvo que ser de ese modo, porque además Claro. también objetan que, por ejemplo, el allanamiento lo realizaron hombres, toda la comunicación fue con hombres, como que hubo poca perspectiva de género. Ya, en eso todo es un aspecto. La otra dimensión es la meramente política, digamos. O sea, la dimensión donde podemos juzgar si el comportamiento político es coherente con lo que el Partido Comunista ha señalado siempre, digamos. Esa es una... Claro. que son cosas distintas, digamos. Son cosas distintas y, claro, y hay que... Yo sé que estas gestiones son pan de cada día. O sea, no va a ser Cariola la primera ni la última. Gestiones como, oye, se atrasaron en Mi pagar y amigo, quieren este por regularizar. acá. Piensa que Joaquín Lavín León también está en la misma. Por meter a cosas un más o amigo, menos meter a una parecidas. persona esto. conocida. Claro, que incidía, decían que era como un alcalde en la sombra en Maipú, mientras Claro. su señora era alcaldesa. Claro, y lo otro que están evaluando si le piden que deje la presidencia de la Cámara. Comunicacionalmente, en la evaluación que hace la derecha, lo conversé, está muy marcado el tinte del embarazo, la guagua, todo lo que pasó ahí. O sea, ya No está es- victimizada para que la victimizar más, Comunicacionalmente digamos, no es claro. conveniente, además le queda hasta el 15 de abril. Y además hay otra cosa, Eso, claro. que el empresario chino conocía a un montón de gente, de parlamentarios, lo que ya decíamos. Conocemos a estos lobistas que se mueven en Sí, todo el po. espectro, po, en todo el espectro. O sea, si no hay tanta interés por el empresario chino es que más de algo los conoce. O sea, que debe Alguien. tener chat con el señor, que Claro. en fin, anda a saber tú. Po. Bueno, se abre todo como Sin un- que haya nada delictual a todo esto, ¿ah? O Hasta sea, ahora.
O sea, sin No, ni pero siquiera se abre una sugerirlo. serie de preguntas sobre quiénes son todos estos intermediarios que andan aparentemente por el Congreso o por oficinas de lleno. gobierno, como en calidad de qué. Porque, por ejemplo, O sea, este yo entiendo empresario que son chino... gestores de intereses, supongo Claro. que estarán... Sí, pues, ahora, lobistas. tendrían que Ya, estar pero- inscritos en el registro de lobby, digamos. Claro, ese Buena es un pregunta. punto. Claro, ese es un punto Porque y para- dejar constancia de las reuniones con el lobista chino. O con Sí, porque otro señor. hay una reunión, hay un video que ha circulado en que aparece este empresario chino con el presidente, o sea, uno de los representantes de Huawei acá en Chile, con representantes de la embajada, si no me equivoco. O sea, Entiendo, yo leí que ¿En el Congreso? había viajado a China en la gira que hizo un grupo de parlamentarios. Es que yo entiendo que él los convidó. Ya, porque ahí tuvieron reuniones de alto calibre. O sea, De alto estuvieron con nivel. el jefe del comité del PC, estaba Camila Vallejo, estaba Carol Cariola, Ese viaje. estaba Erika muy Edo, historiado. claro, estaba Lagos Weber. Un viaje muy ¿Por qué interesante. fue tan historiado? No me acuerdo. Porque se supo después ¿Ya? que algunos de los miembros de la delegación, este cuento no lo puedo contar completo, porque, así que lo voy a contar así. Así de bueno es. Algunos de los miembros de la delegación insistió en preguntar que cómo era la relación, cómo era la perspectiva que tenía el gobierno chino para lidiar con el capitalismo contra aparentemente todas las convicciones Claro. del Partido Comunista. Y todos que habían quedado de no preguntarle intervenir ni cero. Había preguntar. cosas que no había que hacer preguntas. Y el personaje en cuestión no fue una la que preguntó, fueron dos veces. Insistió. Y parece había mucha que- molestia en el lugar. Pero y ahí, que para los precisar, chinos cuando se molestan son cosas yo no serias. sé si el empresario chino fue ahí. Yo leí No que... tengo idea, yo tampoco. yo no sé. Lo que a mí Era- me pero dijeron, una visita de Estado era lo que eso. a mí me dijeron es que él era un gestor de intereses más o menos habitual, que conocía a un montón de parlamentarios y que muchos habían viajado a China en distintos viajes, digamos, Claro. con él. digamos. Pero la embajada china dice que No. Ahora, que ellos no actúan a través de intermediarios. eso Los intermediarios extraoficiales, que es la comunicación de la embajada china, como corresponde, es a través Para de las vías precisar, oficiales. eso se estila. Israel lo hace, Palestina lo hace, invitan Sí, a grupos de parlamentarios, Sí, no claro. visitas oficiales, a conocer. a conocer las realidades. ¿Mm? O sea, el propio presidente Boric estuvo en el Medio Oriente. Claro. En un viaje. También es muy historiado. Entonces. ¿Y ya. qué dijo Lautaro Carmona? Lautaro Carmona hizo una declaración Ya. que para mi gusto dio cuenta. Ahora, era bien al inicio del caso. Claro, Eso era sí. como el miércoles. Yo creo que te diría que casi fue el mismo Ya. lunes, que dijo, no van a sacar de mí, yo creo que esto hay que mirarlo, hay que esperar los tiempos judiciales, los tiempos de la investigación, pero no van a sacar de mí, estoy parafraseando, no estoy citando textual, pero no van a sacar de mí una declaración que apoye una conducta que no está acorde con lo que el Partido Comunista ha propugnado siempre en materia de acción política. Ya. Que en lenguaje de Carmona significa yo no voy a aprobar algo, no voy a avalar algo Claro. que no sea de la ortodoxia comunista, digamos. Y Claro. esto podría estar alejado de eso. O sea, es como Medio distinto a lo que fue con Jadwe. Un poco. se lo han sacado en cara. Un pelín distinto porque en el fondo un Jadwe fue una defensa cerrada. Acuérdate que una delegación lo acompañó a tribunales. Convengamos que Carol Cariola no es precisamente del lote de Carmona, digamos, No, en el Partido Comunista. En un partido que acaban de tener elección interna. Que volvió a ganar Carmona. Que digamos. volvió a ganar Carmona, que está como... Esa es la parte que ganó, digamos. Claro, Ese está el empoderado. El bloque que ganó, claro. Claro. claro, entonces, pero se le ha sacado esto que por qué con uno defensa cerrada, con la otra no. Ahora me dice acá un diputado de la República que averigüe cuántas veces viajó Carol Cariola a China el 2024. Me dice, averigüe. Sí. No tengo idea. A mí pero- me dijeron que es más de una vez. Ya. Pero no tengo idea, ¿no? Habría que Claro, ¿y averiguar. cuántas veces el empresario de Marras acompañó a la delegación? El También me hace que Ahora, averigüe. todo eso, en esos viajes, no iba solo Carol Cariola. digamos. Eso es, No. eso es lo que hemos dicho todo este rato, que hay esos vínculos son con muchos parlamentarios. Todo esto se dio en medio de la batahola, por ponerle un nombre, ¿no? Si no fue tan conflictivo, de la renuncia de Carolina Toá, que finalmente, ¿cuándo fue? El martes, ¿no? El martes. Claro, el martes. El lunes se rumoreó harto y el martes se concretó. Claro, y estaban ahí dos caminos paralelos. ¿Qué pasaba con Toá? ¿Qué pasaba con Bachelet? Por lo que leí en la prensa hoy día, por lo que reporté, eran caminos que no estaban precisamente paralelos, sino que más bien confluían en una puesta en escena más o menos común. ¿Y coordinada? Coordinada, sí. Ya. Alguna clase de coordinación. Alguna clase de coordinación, Sí. o sea, porque el problema era que si Bachelet renunciaba primero, Toá era plan B. Claro. Si Toá renunciaba, o sea, anunciaba su candidatura y Bachelet renunciaba después, no están precisamente correlacionados, porque Bachelet no renunció por Toá.
tenían la carta escrita, la carta de renuncia la tenían escrita de mediados de febrero. La de, Eso dice- la de Michelle Bachelet. Claro. Eso Claro. dice Francisco Artaza Sí, en la tercera de hoy, exactamente. que la redactó Aide Rojas, Claro. que fue la última jefa de prensa. Que es muy de cercana a Bachelet. la presidenta. Claro. Ahora yo doy fe del tironeo, ¿ah? Yo doy fe del tironeo de ella y el tironeo que le están haciendo a Tomás Boanovich. O sea, Del tironeo a Michelle Bachelet. o sea que esto que ella no se enteró de nada y que nadie la llamó, No. No. Si O sea, la la llamaron. pregunta es, ¿alguna vez lo pensó seriamente? ¿O Mira. siempre? Porque desde alguna parte trascendió que ella estaba como deliberando, estaba como Ya, pero pensando. mira, A mí, la gente que estuvo aquí reportando en febrero me dice que desde Caburga salió ese cuento. De que lo estaba pensando. Sí, pero Eolo Díaz Tendero, que es el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, estuvo en Tele 13 Radio esta semana y dijo que en su conocimiento, lo que él podía saber, la presidenta Bachelet nunca lo había pensado. ya yo tengo Realmente. otra información, no de Ah, ella, ya. no sé lo que piensa ella, obviamente que sí, por la gente que yo reporté, que es cercana a Michelle Bachelet, estaban asustados. ¿Cómo asustado? Asustados de tanta presión, asustados por algo ya. estaban. Pues si Bachelet les dice al tiro tajantemente no han estado asustados, no han estado tranquilos. Entonces estaban muy preocupados los que la querían para decirle que no. Ahora, obviamente que después de todo este trance, es mejor decir que la presidenta nunca lo pensó y nunca lo vamos a ver si lo pensó o no lo pensó. No, nunca lo vamos a saber realmente. Porque puede haber dicho... Ahora, ¿Mm? yo estuve en privado y en público, en este mismo estudio con la presidenta Bachelet el año de los 50 años, el 2023, y ella decía con mucho énfasis que no iba a ser candidata. Ya, y a mí esta Lo que pasa es semana... que después las cosas cambian. Mira, esta semana a Analia Uriarte la entrevisté en Radio 13C y me dijo lo siguiente. Pues yo le dije, ¿no cree que usted que sobreinterpretaron esta tallita con Lula? Me dice, si lo peor de esto fue que ella contó la talla a Lula, que tú le habías dicho que lo estaba pasando bien, que el tercer mandato era el mejor. y había terminado el remate al humorista diciendo, hay que ser bien no sé qué para hacer el servicio militar por tercera vez. Bien masoquista. Que siempre decía los servicios Claro. militares. Oye, pero Entonces, dos cosas. esa que parte no salen salió de esto. publicada. No. Coneja, dale. Dos cosas que salen de esto. Uno, cómo ha llevado a niveles, pero ya de un profesionalismo, Michelle Bachelet la capacidad de confundirnos a los periodistas, de que no trascienda la información sobre su círculo, cómo maneja verdad. ella su información, porque la verdad es que, por cierto, podemos dar poco, salvo que se bajó. ¿Ya? Eso uno. Y dos, cómo le solucionaba el problema a tantos partidos y tantas personas sí. su candidatura. ¿Por No qué sé. había tanto interés? Exacto. Solo una cosa, que también a propósito de lo que dice la Coneja, Ascanio Cavallo dice hoy en su columna La Tercera, dice, emitió un breve comunicado adelantando su decisión de no ser candidata sin ninguna explicación que no hubiese podido dar en enero o en cualquier fecha anterior, porque en rigor, Claro. ahora tiene razón, po, si el comunicado está escrito desde febrero, Sí. desde principio de Si es febrero. interregno, es raro. Es raro. Es raro. Mira, la primera que dijo que la presidenta se apure, por favor, fue Adriana del Piano, ¿te acuerdas? En Ya. una entrevista, porque Escalona tira esta tesis que Bachelet podría ser candidata, se sube Paulina Boanovich, Claro. dicen, le ponen fecha a esto, 16 de marzo, Ahora, A todo eso posteriori. en la lógica de la interna del Partido Socialista. y en la lógica de ellos, no sabemos si la presidenta Bachelet algún momento Exacto. dijo... tengo hasta- Claro. Ellos dos trayendo agua a su molino en la interna socialista, Ya. porque Bachelet es muy querida en el socialismo, Escalona es un anti-Bachelet o no tiene demasiado buena relación, entonces aparecer como bacheletista Ya, yo doy pondría fe que en crédito. ese periodo Crédito. se asustaron los cercanos a Bachelet que no querían que fuera. En todo ese periodo, Que eso es como la segunda quincena de enero, más o claro, menos. porque además, insisto, si uno reportea te dicen, no, sí, ya dijo que no sigan con el cuento, pero decían, no, y lo mismo está pasando con Boanovich. Bueno, pero Boanovich, ¿Cuál Tomás. Bodanovich? Tomás. claro que están tirándole todo un asesor de Hay él me una dijo, bueno, han llegado peregrinación a todos Maipú. aquí a pedirle. está sea, la es peregrinación a Maipú Claro. y hay otra La peregrinación peregrinación. es cierta, entonces. Está la peregrinación Es que está a el Maipú. templo de Maipú en y Maipú. está, claro, por supuesto. Está la peregrinación a... ¿Cuál es la sede de la gobernación regional? Hay otra peregrinación, Ahí, más pues, discreta. Orrego. Moneda con Morandé. Donde habita Porque el para, gobernador Orrego. para muchos, ¿Será todavía? Orrego es, Orrego del hombre. claro, Para los que creen en el mundo socialismo democrático que Carolina Toá no va a subir suficientemente en las encuestas en un plazo rápido, Orrego es.
el plan B. Ahora, eso, el otro en plan. ese sentido fue una buena noticia entonces la encuesta de UDD, Claro. que no, 9 ir ahora a puntos. decir que UDD no le creemos, porque la verdad es que es bien certera. Sí. La encuesta Faro UDD que dice, presenta, no es por mención espontánea, a diferencia de las otras. Sí, porque sacaron a Bachelet. Sacaron a Bachelet y Claro. pusieron como listas de candidatos en una eventual primera vuelta, con distintos escenarios Claro. de candidatos. Y en eso, Carolina Toá sube De consistentemente. 3 O sea, a sin 12. Bachelet, Carolina Toá inmediatamente sube. Sube a 12. o Claro, sea, y yo cuadruplica conver- Ya su- están Claro, dos las dígitos, conver- esos son dos dígitos. O sea, como Exacto, y está entre los 3-4 primeros, digamos. O sea, a mí me decía un encuestólogo que tenía que crecer por lo menos 3 puntos ahora. Cadem hoy día. Cadem de hoy día. Ya. Y llegar a fin de mes con 2 dígitos. Siguiendo la las línea de la menciones Cadem. En las menciones Cadem, que es mención espontánea. Mención espontánea. La pregunta es, ¿quién le gustaría a usted, descontando a Gabriel Boric, quién le gustaría a usted que fuera Y presidente? podría seguir siendo Bachelet. Es que Obvio, el claro. Si va a punto seguir que pone el saliendo, Quique es importante porque tienen como un plazo de 3-4 semanas para eso, para subir las encuestas, porque viene la interna del PS. Lo más importante, el primer desafío que tiene Carolina Toá en este momento es conseguir el apoyo del Partido Socialista. Claro. Ya, porque es como la candidatura del socialismo democrático. El Partido Socialista tiene sus elecciones internas El 16 de marzo. El 16 Eso de es marzo, o sea, el próximo domingo. Próximo domingo. El próximo fin de semana va a ser Claro. bien interesante porque hay harta definición en los partidos del Todas las oficialismo. definiciones son el próximo fin de Exacto, semana. pero entre La de Frente que... Amplio también. Y Frente entonces, Amplio, la DC y el socialismo. y el socialismo. Y El entonces el PS. comité político, después de eso, de echar la elección interna, tiene que definir a su candidato o candidata. Ya. Pero eso va a demorar un poco porque el CERVEL tiene que acreditar la elección. No es que se resuelva el domingo y el día siguiente pueden estar. Claro. Tiene que... El proceso burocrático. Ya, y entonces o sea, eso serían... ya ponle una 3 semana más. No, un poquito más. Más, ya Eso ponle me dicen 2 a mí, semanas ya, más. 2 semanas más. Ya, Entonces, estamos en el primer, 3 semanas. el primer domingo de abril. Si para esas 3 semanas Carolina Toá no Ese es el subió punto. suficiente... Esos días son va- sagrados para el Partido Va a Socialista. O sea, son empezar 3 semanas más. la Pero- peregrinación a Orrego. O, quién sabe, si van a empezar a insistir de Con nuevo que Bachelet. sea Michelle Bachelet. Total. Paulina Bobanovich, Paulina Badán. O Paulina Bodanovich. que hoy día salió en una entrevista y dice que está disponible para su partido, pero por ahora para la senatorial del Maule. Pero yo no descartaría que pudiese ser ella. Es bueno lo que dice Paulina Bodanovich, porque le pregunta a Liliana Olivares, ¿usted se siente, está preparada hoy para ser presidente? Entonces dice, si cualquier respuesta es mala. Si digo que estoy preparada o que no estoy preparada, es mala. Es mala, pues. Entonces, diga lo que siente, le dice Liliana Olivares, astuta. Dice, estoy preparada para cualquier desafío que mi partido me Claro. pida. Después dice el de ahora es la reelección para senadora del Maule. Oye, y lo otro. Ya. El otro Quique, hay que decir que Quique Mujica lleva meses poniéndole ficha a la candidatura de Paulina Bodanovich a la presidencia de la República. Sí, pero es Hazte que cargo. es reporteo, no es... Claro, no es ganas. No, lo otro, ¿qué va a pasar con la candidatura de Janet Jara? Bueno, eso es lo que viene ahora. Ese es un tema, porque Janet Jara yo la encuentro competitiva. Ah, ¿y el Partido Comunista cuándo tiene que decidirlo? El la próxima sábado. semana. También sábado. el sábado de la próxima Sí, semana. el sábado O tiene sea, su o sea, hay definición. 4 partidos que deciden la próxima semana. pero- Alberto Undurraga, la DC. Sí, porque Iván Flores ya no. PC, Janet Jara tendría que PC. salir del gabinete. Frente Oh, Amplio, Daniel Jadwe. Frente Amplio, Constanza Martínez insistió en que iban a llevar a un candidato, que no iban por todas. Y el Partido Socialista. claro, y Paulina Bobanovich insiste nuevamente, yo la entrevisté, me dijo esto, la tira como medio en serio, medio en broma. Bueno, el presidente dijo que Carolina Toá es su candidata a la Claro, continuidad. dice la continuadora del gobierno Claro. es Carolina Toá y así lo dio a entender el presidente. A mí me llamó la atención Sí, esa po. declaración que hace Lo ha Paulina dicho Bodanovich. 3 o 4 veces. Sí. Si lo dice, tiene un sentido también. Poner a Toá en el lado del Frente Amplio. Exacto. Más que en el socialismo democrático. Exacto. Ya, y Janet Jara, porque se habla harto de que podría salir esta semana del gabinete, pero uno en el gabinete hay otras cosas que resolver, no solo Janet Jara. ¿Como quién? Como el ministro de Seguridad y lo de Maya Fernández. El ministro de Seguridad, lo de Maya Fernández Y y Sexpress. titular de la Sexpress. Ah, porque Que no por el puede momento ser, está Macarena Lobo Elizalde de da a su entender programa. hoy día que no puede ser ella porque el PP está pidiendo el cupo. Porque necesitan Porque ella es necesitan un poco independiente, el en el PP. fondo. Claro. Y el Ese es el PP se problema. quedó sin representación en el comité político. Ya. Claro. Ya, entonces yo supongo que van a hacer una puesta en escena igual para Janet Jara, si es que saliera, que como para Carolina Toá, porque fue como una puesta en escena que- como pero hecha... Es que eso Espérate, o sea, ya. yo sé que lo que querría el Partido Comunista, pero Yo Oye, sé. pero es lo mismo. O sea, porque si empezamos pero, así. pero para- si para- empezamos así, claro. Parafraseo a Bodanovich, es lo mismo. Si lo hacen mal, si no lo hacen mal. No, es un brete, ¿eh? Sí, Ya, pero es un además brete. sería raro que Janet Jara, puede pasar, pero que saliera antes de que su partido tome una definición, que es el sábado. Claro. ella tenía que salir el lunes.
No, claro, yo creo no que- podría. o sea, difícil no empecemos- porque no habían empecemos dicho, con cambio de gabinete esta habían semana, ya empezado cortémosla. como la próxima semana, así como la semana que termina hoy día fue como la semana de Carolina Toa, la próxima semana va a ser la semana de Janet Jara. E igual la van a estar todos los periodistas asediando como hacer eso, que eso fue un determinante para que Carolina Toa Sí, renunciara pues, el martes, que tiene- ya no podían Oye, más con Iban el a inaugurar un asedio. semáforo y le preguntaban por Sí. la candidatura presidencial. Pero está la definición del PC y ella tiene un problema en relación a la definición del PC, que es su posición con respecto a Venezuela. Jara. La de Janet Jara. La de Janet Jara. Venezuela va a ser un tema en esta Sí, definición. obvio del que Partido además le van a Comunista. preguntar en la primera entrevista. Obvio. Viene Y- para acá y le preguntamos. Claro. Y ella tiene una posición más crítica, pareciera, que la directiva de su partido. Oye, Leyeron la- espérate, le- Frente Amplio, pues. ¿Qué va a pasar? 20. Constanza Martínez dice, ¿Vinter, Sánchez o Tomás Bodanovich? Ya. Tiene más cara de Vinter. Tiene más cara de Vinter todo el Sí. rato. Gabriel Pardo y Ángeles Guzmán entrevistan hoy a José Antonio Cast en el Mercurio. Larga Ya. entrevista, donde se pasa como la mitad de la entrevista hablando de Johannes Kaiser. Hay un problema ya, ¿no? Sí. O sea, cuando tú eres candidato presidencial y estás todo el rato hablando de un underdog, digamos, de un retador, Claro. está ahí mal. Y en Y la hablando UDD, bien. Con un problema. digamos. Y hablando Vamos bien, hablando de- bien. sí. en la UDD le gana a Kaiser también. Sí, po. A Cast. Hay un problema ahí, ¿o no? Hay un problema y ahora lo que él dice que 3 candidatos de derecha no hay problema. Yo le encuentro cierta razón. Sí, tiene sentido. O sea, y también tengo mis dudas respecto. Pero podría ser, como fue el 2021, que la primera vuelta la ganara la centroizquierda, digamos. Claro, claro, ¿Por qué pues la ustedes ganó dicen Cast. que 3 candidatos de derecha no es problema? Porque van a pasar uno de cada lado a segunda vuelta. Claro. ¿O tú crees que pasan dos No, de no, derecha? no, estaba No, nadie va a llegar al 50+1. O la primera vuelta, claro. Claro. ¿Hay Claro, alguien- pero llega, pero el que pasa con un porcentaje, ¿hace crecer las posibilidades o pasa disminuido el que pasa? Ah, No, claro. pero piensa lo que decía Boric Iván. salió Kast segundo. le ganó a Boric en la primera vuelta. Sí, pues. Boric salió Claro. segundo y la dio vuelta en la segunda vuelta. Incluso parece ser que el susto de perder, como le pasó a la izquierda Claro, con movilizó, Boric, movilizó. oye, va a ganar Kast, Sí. es posible que gane Kast, Movilizó vamos a un votar. montón, Y exacto. si nos gusta Boric es otro Sí. tema. Lo que no tiene que pasar es que gane Kast. Entonces acá van a pasar 3. Si mi duda es, y esto también lo he reporteado, o sea, yo he hablado con dirigentes republicanos de primer nivel. Alto nivel. Y me dicen que no están ni ahí con Evelyn Matei. O sea, una persona me dijo, yo no voy a hacer campaña y en privado no voy a votar por Matei. De ninguna manera. Porque la reforma de pensiones dejó la zafacoca ahí. Claro. Lo último, sobre Johannes Kaiser. Altos dirigentes de la derecha me decían que el entendido de la candidatura de Kaiser era que seguía subiendo y se bajaba para ser senador, porque no estaba dispuesto a quedarse Claro. 4 años fuera sin nada. El problema es que si sigue subiendo así y llega segundo en la encuesta, Claro, o ¿se va se a llega a bajar? acercar a Matei, no puede bajarse. Po. No, pues no puede bajarse. Otro problema. Otro problema. Y mientras Pero tanto, problema bonito para él. para Johannes Kaiser. O sea, creció. No, problema ¿Quién se pa- imaginaba que pero Kaiser iba problema a para crecer Evelyn así? Matei, digamos. Problema para Evelyn Matei. Y yo tengo mis dudas. ¿Cuánta gente de Kaiser va a votar por Matei? Ojo. Habría que ver cómo se desarrolla Claro, la cómo Si se es van- el público enrabiado, El año pasado, el de Kaiser. El año pasado, como en noviembre, entrevistamos a Axel Kaiser, Claro. su hermano. Y él dijo, si está mi hermano en la papeleta, voto por mi hermano, pero si no, voto por Matei. Claro. Sin duda. No por Cast. Claro, pero ahora empiezan los cuchillos largos. Es verdad. Ahora vienen Son 4 otras semanas, cosas. bueno, durante todo el año vamos a estar así, pero 4 semanas en que las encuestas van a ser esperadas con mucha ansiedad. Increíble cómo se ha sincerado la encuesta. Porque Sí, a mí, la gente sí. que reporté me dice, si Tobano sube, Sí, Claro. fuera. En cambio, antes decían, no, out. las encuestas no se Claro, crean. no, el proyecto lo que vale. Exacto. Ya. Con Angélica Bulnes, con Quique Mujica, la edición de hoy de la mesa de análisis de página 13. Oye, en el siguiente bloque debutamos Hablando con, de datos. con Ann Holster. Claro. ¿Qué dije yo? ¿Qué? Dije página 13, nada que estamos haciendo mesa central. Disculpe. Son muchos Pero programas. también todos los días hacemos página 13. También Tele hacemos 13 página 13 Radio, todos sí. los días, 7 de la Tanto tarde por pituto. Tele 13 Radio. Con Quique Mujica lo hacemos todos los días. Y Will Smith. Y en el siguiente bloque vamos a debutar con la sección de Ann Holster. Buena. Viene Cristóbal Uneus, ¿Y cómo es? director de Data Science. Lo que van a hacer ¿Ya? es que analizaron con la data de la última elección de concejales, proyectaron cómo sería el resultado parlamentario en diputados y senadores Ya. con una lista, con 2 listas, Ah. con una a cada lado, con 2 a cada lado, con 1 y 2. Muy Es interesante. que bueno, porque los concejales te dan la mejor indicación Pero no, sobre no, cómo sí. se, No le- se no tiene- comportan por partido. Ayer estaba reflexionando en un hecho manejada que es más importante hoy ganar las
parlamentaria que la presidencial, porque si no tenéis parlamento y tenéis presidente no podía hacer nada. No podía hacer nada, exactamente. O sea, estamos como en un régimen semiparlamentario. Y así va a ser el tema. Bueno, por eso es importante lo que hacemos a la vuelta de la pausa con Cristóbal Uneus de Anholster. Al principio del programa inauguramos hoy una sección con Anholster, que va a ser nuestro socio durante todo este año. Cristóbal Uneus, que es socio y director de Data Science de Anholster. Cristóbal, bienvenido a Mesa Central. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo estás? Y hoy día vamos a hacer una cosa que a mí me parece fascinante, que es proyectar cómo serían los resultados electorales. Claro. Explícalo tú mejor que... Claro, lo que nosotros vamos a mostrar un poco es cómo se verían los resultados electorales de diputados y senadores en noviembre, ¿no es cierto?, a partir de lo que ocurrió en las municipales. Entonces, con los supuestos de los votos por partido y asumiendo distintos pactos, mostramos con los votos de concejales cómo sería, asumiendo que se mantiene más o menos parecido, cómo sería la Cámara y el Senado. Y usamos los concejales porque es el voto más político, claro, ¿no es cierto?, a diferencia de gobernadores, alcaldes o core. Claro, que eso está medio influido por las personas propiamente, claro, por el nombre del candidato. Claro. En cambio, los concejales es más claro. Ojo que esto no asume quiénes son los candidatos que van a la reelección, porque la evidencia muestra que un diputado que va a la reelección le va mucho mejor que un candidato nuevo de esa coalición. No sabemos todavía bien quiénes son los diputados que van a ir a la reelección. Esto es, por decirlo así, NN, digamos. Claro, lo hago NN, lo hago solo por partido. Solo por partido y no asume los candidatos diputados, senadores que van a la reelección. Algunos están en la duda, otros dicen francamente que no, pero es mejor esperar la inscripción en junio para después decir ya, esta es la versión 2 más definitiva pensando a noviembre. Claro, y esa es más precisa porque, es más precisa porque tienes nombre y apellido y puedes tener el factor de la reelección. ¿Y asume que las alianzas electorales se mantienen más o menos como ahora? Vamos a mostrar algunas alianzas distintas. Ya. Obviamente la alianza que puede terminar resultando sea distinta a lo que vamos a mostrar ahora, pero te da un orden de magnitud dónde están los efectos. ¿Qué pasa si la derecha va dividida? ¿Qué pasa si la izquierda va dividida? ¿Qué pasa si van unidos cada uno? Y eso te demuestra un poco cómo podría ser el Parlamento. Esto es un trabajo de enorme importancia. De hecho, José Antonio Castro, en una entrevista hoy día en el Mercurio, dice tenemos que ir en 2 listas porque así somos más competitivos. Eso es un supuesto que hay que demostrar. Digamos. Hay que demostrarlo y lo que la evidencia muestra es que depende mucho el resultado, qué es lo que haga la izquierda. ¿No es cierto? Ya. Porque si van divididos y la izquierda va unida, la izquierda tiene mayoría. Bueno, empecemos a ver el análisis. Ya, esta es la primera lámina que mostramos con Cristóbal Uneus de Anholster. Esto es la proyección de diputados sobre la base de resultados de concejales del 2024, como decíamos, y esto asume que van en una sola lista. Claro, la centroizquierda va en un solo pacto con todos los partidos que existían, ojo, para las municipales, ya, y la derecha va toda junta con los partidos que existían en las municipales. Aquí no está el partido de Johannes Kaiser, ¿no es cierto? Pero uno asume que esos votos se van a repartir entre ellos. Ah, perfecto. Por eso no aparece el Nacional Libertario. Por eso no aparece. No estaba para concejales. No estaba para concejales y no tengo votos como para simular su impacto. Ya, y lo que muestra esto... Espérate, una pregunta antes. Primero esto sube a 155. Sí. Ya, o eso es una cosa. Y segundo, en la izquierda están asumidos, por ejemplo, algunos que son díscolos, Pamela Giles, por ejemplo. Todo junto. Ya, está en la izquierda. Están en la izquierda. Está ahí, ya. Porque nuevamente es NN. No toma en consideración los individuos que, como aquí se puede ver, no hay ningún independiente. Pamela Giles, otros que podrían ir como independientes, porque aquí es la votación de los partidos. Perfecto. Ya, ¿y cuál es el resultado entonces? Lo que esto muestra es que la derecha tendría 86 diputados, ¿no es cierto? Y la centroizquierda 69. La derecha tendría sola con sus partidos mayoría y una mayoría de 8 diputados. Mayoría, ¿no holgada. Holgada. Entonces podrían ir y aprobar leyes. Podrían tener algunos díscolos, algunos descolgados, igual se pueden aprobar. O sea, podrían llegar hasta leyes de quórum calificado, digamos. Leyes de quórum calificado. Entonces, este es un escenario bien importante. Entonces, cuando José Antonio Kast dice, si vamos juntos, maximizamos los votos, ojo, si van separados, perdón, maximizamos los votos, ojo que en diputados eso no es así. Ya, en este caso, unidad contra unidad, sale a beneficio a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo miro la elección de municipales, en cores y concejales, la derecha sacó mayoría. Ya. Eso es lo que se ve acá. Veamos la siguiente lámina, que imagina otro escenario. Otro escenario. Esto es sobre la base de resultados de concejales, la izquierda unida y la derecha dividida. Esto es lo que en el fondo de alguna manera está pensando algunos en la derecha. Vamos en 2 listas porque maximizamos. Claro, ¿qué es lo que dice Kast hoy día? Claro. En el pacto 3 que dice ahí, ahí estaría metido el Nacional Libertario. Ahí uno asume que es Nacional Libertario. Y por lo tanto, en este caso, la derecha tiene 75, está a 3 votos de mayoría. La mayoría. Y la izquierda tiene mayoría, tiene 80.
Entonces, el resultado de la derecha en este caso va a depender de lo que pase en la izquierda, y si este es el escenario, la derecha sería minoría. Que es lo que dice un poco Chalper y otros, dicen, oye, si vamos divididos, nos estamos perjudicando en ser mayoría en el Parlamento. Es bien significativo el cambio. Es bien significativo el cambio. Vaya. Claro, Ya. porque aquí, por los distritos específicos, la suma hace una gran diferencia. Veamos la siguiente lámina. A ver, ¿cómo imaginas Hans Holzer que podría ser? Y en este caso, si van 2 o 2, ¿Ya? la derecha tiene mayoría. 81-74. Sí. Ojo que en este caso, el pacto 2, ¿no es cierto?, que hemos ¿Ya? asumido, es un pacto hipotético. Porque estoy asumiendo que la democracia cristiana va con el Frente Amplio, algunos no quieren. Si la democracia cristiana baja al pacto 2, el 72 se puede perjudicar y la derecha le podría ir mejor, porque aquí la composición de los votos influye. Y eso también se puede... Eso también se puede simular, por lo tanto nosotros decimos, ojo, mira, esto es preliminar, veamos cómo se componen después los está pactos buena, finales. ya. Claro, pero preliminarmente, si la DC fuera en el pacto grande, eso implica con el Partido Comunista y el Frente Amplio, cosa que es dudosa. Es dudoso, ¿no es Hoy cierto? es dudosa. Sí. Tendrían 72 diputados en ese Ellos- pacto y otros dos Y por el otros otro lado. dos, y la suma es 74 y la derecha tendría 81. O sea, lo que más le conviene a la izquierda, para la Cámara de Diputados, es la unidad. Es la unidad. Ya. Sin discusión, y ahí Sin la discusión. derecha tendría minoría. Y aparentemente a la izquierda también. Veamos, revisemos, porque esta misma proyección Anholster la hace para el Senado. Estamos con Cristóbal Oneus viendo todo esto. Aquí están, el mismo asunto, El mismo 2 y 2, ¿no? 2 y 2, ¿no es cierto? Y, no, perdón, aquí es 1 y 1 porque tenemos no compiten. Ah, ya, Acuérdate ya. que el Senado se renueva solo la mitad. Ah, tienes razón, claro. ¿No es cierto? Entonces, Perfecto. cuando van 1 y 1, la derecha elige más que la izquierda, 13 versus 10, y por lo tanto tendría 27 senadores versus 23, tendría mayoría. O sea, 1 a 1 quedarían igual que ahora. Quedarían igual que ahora. Igual que ahora, 27-23. Vaya. Sí. Ya. Veamos el siguiente. El siguiente escenario también con posibilidades de pactos distintos para el Senado. Aquí, una sola lista de izquierda. Y la derecha dividida, igual la derecha tiene mayoría. Ya. Ah, o sea, no... Porque en términos regionales, porque esto es senador y por lo tanto es región, ¿Ya? en términos regionales la composición de los votos favorece a la derecha. La izquierda tiene mayoría en algunos distritos en particular, que si va junto le podría ir mejor, pero si lo miramos en el contexto global de la región, la derecha le va mejor. Entonces lo que uno puede inferir de esto es que tú podrías hacer un pacto para el Senado y un pacto distinto para la diputados. Cámara de Diputados. Veamos la última de las láminas para revisar este trabajo de Data Science de Anholster. Aquí va la izquierda en 2 pactos Claro. y la derecha en 2 pactos. el Y aquí, resultado? claro, porque el pacto 2 de la izquierda no saca suficientes votos a nivel regional para elegir uno. Aquí nuevamente la democracia cristiana, si va abajo, cambia el escenario. Cambia el escenario y se cambia pero cambia la proporción al interior Interior de la izquierda. De la izquierda, No el número 23, digamos. no cambia el número 23. Ya. 23-27. O sea, en el Senado El Senado no es el más- deberíamos tener grandes sorpresas. No hay grandes sorpresas, claro. Pero en la Cámara de Diputados es donde la diferencia es importante. Y por lo tanto nosotros concluimos que la competencia en la Cámara de Diputados va a ser mucho más intensa que el Senado para la derecha, y uno puede pensar que podrían ir en 2 listas, pero pacto por omisión. Entonces, como si fueran en una, van en 2, pero se dividen en qué distrito ¿Y eso van. es posible modelarlo también? Eso es posible modelarlo una vez que uno sepa los nombres, Con los nombres, ya. con los nombres y dónde, ¿no es cierto? Ah, claro, porque tienes que ver Tengo cómo que ver, se por comportó ejemplo, cada distrito claro. y cuál es la oferta electoral para ese distrito. Claro, por ejemplo, la quinta región a nivel de senadores, si el Partido Republicano va separado de la centro-derecha, porque compiten algunos, pero en los diputados van juntos, ahí el resultado podría ser distinto al que modelado acá. Ya, excelente. Cristóbal Oneus es socio y director de Data Science de Anholster y está con este trabajo inaugurando la colaboración que vamos a tener este año aquí en Mesa Central. Cristóbal, un placer. Un placer nuevamente. Gracias por tenerte Iván. acá. Nosotros vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con T13 en vivo, con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Volvemos con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. T13 en vivo y en todas nuestras plataformas con el nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿eh? ¿Cómo está, Iván? Lo tengo que felicitar, yo creo, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, ¿o no? Nunca ¿Es se motivo? sabe en este tipo de responsabilidades. No, pero muchas gracias por sus felicitaciones. Es un desafío en todo caso enorme ser ministro del Interior. Además Y que ya con se ha hablado todo- que es una especie de récord. Yo sé que a usted no le importa, pero es una especie de récord en su trayectoria, digamos. Haber ocupado todas las carteras del comité político, la presidencia del Senado, en fin. Eso lo digo en la prensa.
pero... Sí, nosotros nos preocupamos de ese tipo de cosas. Pero para mí esto es pega, trabajo, desafío y compromiso con Chile. Oiga, un trabajo difícil. Anoche, en el barrio del Presidente, ni más ni menos, un atentado contra 3 personas en situación de calle. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, se está investigando. Hay distintas líneas de investigación que están llevando adelante los organismos correspondientes. Yo creo que aquí es muy relevante determinar cuál es el móvil, porque no es la primera vez que se atenta contra la vida de personas en situación de calle. En algunos casos han sido homicidios, en otros casos homicidios frustrados. Ya ha habido casos en ese mismo barrio. Y por tanto creo que es muy importante determinar cuál fue el móvil. Mire, lo que pasa es que cuando uno es ministro del Interior, cualquiera reflexión que haga al respecto se interpreta como si fuera una tesis definitiva, a propósito de la experiencia en otros países comparados. Yeah. Pero nos parece que es un hecho gravísimo, bueno, y se está investigando y muy relevante determinar cuál fue el móvil para que no tengamos la mala sorpresa de que sean situaciones que se han producido en otros países. Prefiero no especificar para no generar ¿Cuál puede ser la tesis detrás del sí, móvil? Ahora, usted entiende perfectamente el punto. Llama la atención porque es el barrio del presidente, donde vive el presidente. Un presidente que dijo hace un tiempo que eran alarmistas los que decían que no se podía caminar por el barrio Yungay. Bueno, y esto pasa a unas cuadras, digamos. Bueno, pero si uno analiza las estadísticas en perspectiva, en Chile, desde hace muchos años había habido un deterioro en la cifra de seguridad y particularmente en la cifra de homicidios. Un aumento constante. La excepción fue el año de la pandemia, en donde la gente estaba recluida en sus casas, y eso significó que aumentaran, por ejemplo, otro tipo de delitos, los que se cometen dentro de los domicilios vinculados a violencia familiar y otro tipo de violencia. Pero si uno analiza las cifras, lo que hubo hasta que el presidente Boric obviamente se nuevo presidente, fue un deterioro significativo en las cifras de homicidios. Y lo que hay ahora más bien es una tendencia a controlar y hacia la baja. Pero eso no significa que nosotros cantemos victoria y digamos que el trabajo está completamente realizado. Al contrario, lo que ocurrió las esta medidas semana... que hemos adoptado, que han sido consistentes, son medidas que han permitido detener esta alza, y tenemos que insistir en todo lo que se está haciendo para efectos de generar condiciones para una disminución significativa. ¿Se sigue de esa respuesta que no le preocupa especialmente lo que pasó esta semana en la región metropolitana? Hubo 10 homicidios, y todos de características extremadamente violentas. Todo homicidio, primero, merece nuestra condena, y además corresponde el compromiso institucional, más bien el compromiso del Estado de Chile a través de sus instituciones para su esclarecimiento y que no quede en la impunidad. Especialmente grave lo que ocurrió con un funcionario de Carabineros en Ñuñoa, sin lugar a dudas, y por tanto el compromiso del gobierno es que todos estos delitos se esclarezcan, y por eso lo que se ha hecho es fortalecer en primer lugar las capacidades operativas y los recursos con que disponen las instituciones, y además realizar ciertas modificaciones para efectos de que el trabajo en terreno preventivo sea mejor, pero adicionalmente que las investigaciones sean más exitosas, como ocurre, por ejemplo, a través de los ECO con la Fiscalía, que han permitido aumentar significativamente, determinar la identidad de quienes son los autores de este tipo de delitos. ¿Ha aumentado ese tipo de identificación? Sin lugar a dudas. Las cifras indican que las investigaciones están siendo más exitosas y que, por tanto, hay un aumento significativo respecto de la identificación de quiénes son los autores materiales que están en sin autor conocido, esa ha bajado. Sí, se ha bajado significativamente. Ahora, dicho lo anterior, eso no obsta que tenemos que seguir trabajando, y eso implica continuar con la actualización normativa, que son los proyectos que todavía forman parte del fast track legislativo del Congreso, que está pendiente, que esperamos que se apruebe con celeridad, y obviamente las herramientas que hemos impulsado empiezan a generar resultados. Doy un ejemplo. Se aprobó la ley de técnicas especiales de investigación. Esto permite ciertas técnicas intrusivas que antes no estaban toleradas o permitidas en nuestra legislación. ¿Cuál ha sido el resultado? Todas las investigaciones exitosas de la Fiscalía, con ambas policías, Carabineros y la PDI, para efectos de desbaratar bandas de crimen organizado que estaban operando en campamento en las ciudades de Chile. Y hemos visto cómo esas investigaciones han sido exitosas. Bueno, eso ha sido posible por la aprobación de este proyecto de ley. Y podría citar una serie de otros ejemplos de cómo ciertas modificaciones legislativas, decisiones administrativas y los recursos adicionales que se han entregado a las instituciones han empezado a dar resultados. Otro ejemplo, la disminución de la violencia rural, particularmente en la provincia de Arauco. Tuvimos el hecho doloroso, tremendo, la violencia rural horroroso. En la Araucanía, porque ha aumentado la violencia en los campos, los robos en los campos, y eso ahí había una serie de denuncias finalmente, pero vamos por partes, porque estos fenómenos, lo que es la situación de la macrozona norte, lo que es la situación de la llamada macrozona sur, lo que es la situación en Santiago, en las grandes ciudades,
son fenómenos delictuales de distinta naturaleza y por tanto requieren instrumentos específicos. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la llamada macrozona sur, son las provincias de Biobío, Arauco al sur, ha habido un nivel récord en términos de disminución de los episodios de violencia rural. Pero, solo como un dato, estamos a una disminución de más de 2/3 respecto del peor año que fue el último año, el año 2021, durante la administración del gobierno anterior. Pero ¿significa eso que estemos sacando cuentas alegres? En absoluto, porque queremos llegar literalmente que no, ministro, a que estos episodios de emergencia hace sean 2 años. Cero, estos episodios de violencia rural. Y además había hechos dramáticos, como lo mencioné recién, el homicidio de 3 carabineros, que fue esclarecido, eso es bien relevante, y que sus autores materiales están detenidos. Hay uno que está todavía prófugo, pero ya se sabe qué es lo que aconteció y por tanto ese hecho no va a quedar en la impunidad. Entonces, lo que quiero señalar es que lo que ha hecho el gobierno es impulsar una batería de iniciativas para mejorar los estándares de seguridad. Se empiezan a ver resultados importantes en determinadas áreas, pero es un trabajo que debe continuar y debe ser una política de Estado que esperamos que cuente con el apoyo transversal de todos los sectores políticos. La violencia tiene otro tipo de caras. Lo vimos el viernes con la agresión a la exministra Toá. Y la crónica del Mercurio ayer, relatando el episodio, cita a vecinos del barrio, el barrio de la Plaza Baqueano, de la Plaza Italia, diciendo que todos los viernes sigue habiendo desórdenes en esa zona. Es una cuestión que que habíamos soslayado, digamos, que dábamos por superada, y los vecinos de ahí dicen que todos los viernes hay incivilidades, hay desórdenes, hay bombas lacrimógenas en ese sector contra un grupo de anarquistas, o no sé cómo calificarlos, digamos. Bueno, efectivamente la situación es significativamente superior a lo que fue en su peor momento, cuando prácticamente no se podía transitar por el lugar. Pero eso no obsta que efectivamente hay que seguir adoptando medidas, sobre todo para efectos de velar por el orden público y que la convivencia, sobre todo con las personas que viven en ese sector, se desarrolle de muy buena forma. ¿Pero no se puede controlar que no haya desorden en los bienes? ¿O que si hay una manifestación no tenga características de...? Pero esto es bien relevante, Iván, porque, y lo veo desde una perspectiva más general. Si uno cree que hay atajos y que esto se resuelven con medidas específicas, son medidas específicas en el territorio, en las que se han adoptado. Todo lo que es el programa de seguridad del gobierno tiene una expresión territorial de acuerdo a las necesidades de las distintas comunas, los distintos barrios. Pero obviamente eso es un proceso. Y lo que le puedo señalar es que hoy día la situación es significativamente superior a la que había antes. Pero hay que insistir en las medidas que se han desarrollado para efectos de continuar con tener mejores resultados. Ministro, hay algunos vecinos de ese barrio que dicen que no vuelva la estatua del general Baqueano porque eso va a traer más protestas. A ver, sobre este punto. Es como bien parecido a vender el sofá. Sí, a ver, sobre este punto. En primer lugar, no olvidemos que quien retiró la estatua, que cuando se retiró la estatua del general Baqueano, había otro gobierno. Es un primer punto, porque pareciera que fue una decisión del gobierno actual. Dicho lo anterior, en el programa, en el plan, podríamos decir, del eje Alameda Providencia, en la renovación que se está haciendo, hay un rediseño completo. Y esto va a generar, yo diría, mejores condiciones de seguridad en el entorno. Esto es bien relevante porque las inversiones que se realizan cuando se interviene en determinado espacio urbano, en las comunas, generan condiciones para que sean entornos más seguros. Y por tanto, este es un diseño que está incorporando en primer lugar la variable de transporte, son muchas las personas que cruzan por ese eje, pero además la variable seguridad. Y obviamente con la ciudadanía, con las organizaciones representativas de la sociedad civil tendrán que tomarse las decisiones correspondientes para efecto de determinar ese tipo de... Pero el gobierno tendrá una opinión, ¿no?, respecto a la estatua. El gobierno, a ver, sobre este punto no hay ninguna petición formal y que se tiene que pronunciar finalmente es el Consejo de Monumentos Nacionales. Dicho lo anterior, lo que sí hemos señalado es que queremos relevar, y ahí donde se produjo el debate, la figura de Gabriela Mistral cuando se cumplen 80 años de su premio Nobel. Obtuvo el premio Nobel. Además, digamos las cosas como son. Usted sabe muy bien que obtuvo el premio Nobel antes del Premio Nacional de Literatura. Es una señal de que muchas veces en Chile no valoramos a los nuestros y a las nuestras. Bueno, al parte de ese comentario. Y por tanto ahí se tendrán que tomar las medidas, pero no había ninguna petición formal respecto de la estatua del general Baqueano. Ya, pero ¿esta idea de Gabriela Mistral es una idea posible que el gobierno impulsaría? Perfectamente pueden convivir ambas ideas porque el rediseño es completo, es distinto. Y habrá que tomarse las decisiones correspondientes. Yo creo que a propósito del estallido, muy importante sí ser muy, ¿cómo decirlo?, muy riguroso para efecto de que no haya ciertas decisiones que tengan una carga simbólica que generen un clima complejo, sobre todo para las personas que viven en el lugar, y por tanto eso es parte del debate que hay que habría que estudiarlo
lo que Baquedano, o sea, con lo que esa estatua representa, digamos. Creo que es puede importante, provocar, digamos. creo que es importante que todas estas decisiones se tomen con un diálogo, sobre todo las personas que viven en el sector, quienes utilizan estas vías permanentemente para efectos de que sea lo mejor para tener un mejor entorno y obviamente una mejor convivencia y que erradiquemos todo este tipo de prácticas que no solo son vinculadas del público, muchas veces están vinculadas directamente a delitos que queremos erradicar de nuestro país. Ministro, a propósito de cosas simbólicas, llamó la atención que varias ministras del gobierno criticaran la oportunidad del allanamiento a la casa, el requisamiento, digamos, del computador y el teléfono de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. ¿Se sobrepasó una línea ahí en términos de opinar de procesos judiciales en curso y de decisiones judiciales? A ver, sobre este punto nosotros somos respetuosos de la autonomía con que operan las instituciones, particularmente las que están a cargo de la persecución penal, pero eso no obsta que los ciudadanos y eventualmente también el gobierno pueda tener una opinión. Eso forma parte del debate democrático. Sí, pero los ministros no son ciudadanos eso parte cualquiera, del debate democrático. Y el punto fue un punto específico respecto de la situación en la cual se encontraba la presidenta de la Cámara, que estaba teniendo a su hijo ese mismo día, a la misma hora. La presidenta de la Cámara dijo anoche que se habían vulnerado sus derechos humanos. ¿Usted respalda esa Ella idea? está ejerciendo los derechos que le confiere la ley y la Constitución y por tanto, bueno, serán las instancias correspondientes las que tendrán que pronunciarse. Lo que hemos dicho a propósito de la serie de publicaciones en los medios de comunicación, y lo dije yo en la Escuela de Carabineros esta semana, porque usted sabe que se quemó y estuvimos junto al general director y además habíamos visitado al sargento Villegas que está herido y esperamos obviamente su recuperación. Lo que dije yo ahí es que finalmente tenemos que evitar sacar conclusiones anticipadas cuando la información que está disponible es la que han publicado los medios de comunicación, pero que no necesariamente corresponde a la totalidad de la información de la investigación, y más aún cuando es una investigación que está en curso. Entonces el llamado es a no sacar conclusiones anticipadas. Ahora, yo no le estoy pidiendo conclusiones anticipadas, lo que estoy diciendo es que las ministras opinaron sobre una decisión de un juez de garantía a petición de la Fiscalía. Y esa crítica... Si eso no es opinar sobre un proceso judicial... judicial... pero creo que esto que hay que distinguir. Es perfectamente legítimo que se emita una opinión respecto de un procedimiento que se desarrolló de determinada manera, que por lo demás ha sido criticado transversalmente por el impacto que ha tenido. Esa es una cuestión. Y es más, ayer la ministra de la Mujer y el propio presidente de la República hicieron ese planteamiento en el ámbito del Día Internacional de la Mujer. Y es un punto que creo que es importante que se considere, es cuando se realiza determinada diligencia, obviamente en el contexto que se ha realizado y en comparación con diligencias que se han realizado. O sea, ¿es correcto que el presidente emita una opinión respecto de una orden judicial? De un procedimiento, a mí me parece que en un país democrático se pueden emitir opiniones. Aunque uno sea el presidente de la República o, el ministro del Interior. Respecto a un procedimiento se pueden emitir opiniones. Cuestión distinta es que respecto de la investigación, mirada en una perspectiva de una totalidad, obviamente, las conclusiones respecto de la responsabilidad penal y todo lo que corresponda tendrán que adoptarse una vez que se tengan todos los antecedentes del caso. Y para cerrar esto... Y por eso el llamado es a no sacar conclusiones anticipadas, porque muchas veces se saca una publicación en un medio de prensa e inmediatamente se establece una especie de conclusión política, sobre todo en la Cámara. Pero eso es sobre el fondo de la investigación, que no es lo que estamos hablando. Pero su pregunta es muy buena. Le voy a dar un ejemplo. Se publicó hace un año atrás, titular, en un matutino, que en ese tiempo se imprimía en papel, todos los días ya no, que el senador Saldívar, presidente del Senado, era objeto de una indagación por tráfico de personas, trata de personas. Se publicó, usted quizás no se acuerda. Le pido que googlee. Y hubo un enorme escándalo, era presidente del Senado en aquel entonces. Y después la investigación arrojó que no tenía ninguna responsabilidad penal y que era completamente inocente. Entonces, el llamado que hacemos nosotros es no saquemos conclusiones anticipadas. Eso es todo. Pero eso es sobre el fondo de las investigaciones. Sobre el fondo, le estoy preguntando por esta. Dicho eso, como usted dice que es perfectamente pertinente en un país democrático opinar, ¿usted encuentra que fue desubicada la Fiscalía en hacer eso el día del parto? Yo comparto los planteamientos de las ministras cuando se pronunciaron el tema. Ministro, hablemos de política. Se pronunciaron respecto al tema. Respecto a ese tema. Sí. Hablemos más de otra faceta de la política. El gobierno envió las indicaciones a la reforma del sistema político. Sí. Hay varios parlamentarios de la comisión donde esto se tramita que dicen que esto es un retroceso de parte del gobierno porque eliminaron el famoso umbral del 5% para que los partidos elijan parlamentarios. ¿Por qué lo eliminaron? A ver, vamos por parte. Y por eso es muy importante la reunión que va a haber con la comisión donde nosotros podamos exponer
podríamos decir, la Explicar arquitectura por qué. completa de ¿Ya? la propuesta. A ver. Nosotros vamos a plantear una reforma que incorpora indicaciones a la reforma constitucional, ¿Ya? que ya fueron presentadas esta semana, y adicionalmente una reforma legal complementaria. Y por tanto, ahí se va a poder ver El cuadro completo. el cuadro completo. ¿Y cómo quedaría el cuadro completo? El cuadro completo, nosotros hoy día ya tenemos una norma que establece que un partido que no obtiene el 5%, o en al menos 3 regiones donde tiene representación, o 8, o 4 parlamentarios, pierden su existencia legal. Esa es una norma vigente que significó que un número no menor de partidos dejaran de existir en la elección anterior. Y el principio básico es que para que un partido mantenga su existencia legal cuando se compite en la elección nacional de diputados, tiene que tener un mínimo de representatividad en la sociedad chilena. Y esa es una norma vigente. Nosotros esa no la vamos a modificar. ¿Ya? Y lo que vamos a establecer adicionalmente es una reforma para efecto de que los partidos puedan ordenar a sus parlamentarios de manera tal que la gente pueda distinguir entre unos y otros. Y que los parlamentarios no puedan cambiarse de bancada ni de partido una vez que son elegidos. Porque si ustedes lo eligen por un partido, la gente votó por sus características personales, pero también porque usted representaba un determinado sector político. Entonces, nos parece que es fundamental que esa persona quede vinculada al partido que lo eligió y a la bancada de la cual forma parte. Eso forma parte de las reformas complementarias. Y de esa manera va a haber mayor claridad al momento de elegir, porque la gente va a saber cómo votan uno y cómo votan otro. Porque si usted analiza las votaciones, siempre hay 1, 2, 3, a veces 10 que votan distinto. Sí. Entonces, al final, la gente ve ruido. O sea, no saben qué está tal o cual sector político. No, y además es imposible gestionar eso. Y es imposible gestionar. La negociación Entonces, política, si hay un mayor orden del partido, en temas de principio, no se trata de que los partidos puedan ordenar votación en todo, pero en temas de principio, que tengan relación con decisiones que han adoptado los órganos internos formales, obviamente eso va a permitir distinguir entre unos y otros. Porque hoy día la gente, ¿por qué vota? Disculpe que ocupe un ejemplo tan pedestre. Yo lo veo, a mí dice, ¿usted por qué votó por tal candidato? No, lo que pasa es que fue el único que nos fue a ver al club de adultos mayores y nos llevó una torta. O fue porque el que nos regaló unas camisetas para el club deportivo. O es el que nos viene a ver siempre. Y esto sigo, yo le pregunto, bueno, pero ¿usted sabe cómo legisla, cómo vota esa persona, ese parlamentario, su parlamentario? Si votó a favor o en contra de la reforma de pensiones, si votó a favor o contra de tal o cual ley de seguridad. No, la verdad es que no tengo idea. Entonces, finalmente hay una especie como de impunidad, porque cuando los ciudadanos concurren a las urnas, no lo hacen evaluando la gestión legislativa de aquellos por los que votaron. Entonces, a través de este mecanismo va a ocurrir lo mismo que ocurre en muchos países del mundo, que es que las distintas fuerzas políticas se hacen responsables de cómo votan, lo hacen de cara al país y se representan a un sector importante, van a tener respaldo. En caso contrario, obviamente la gente va a buscar alternativas. ¿Y eso va a provocar que haya menos partidos en el Congreso? Que era el objetivo explícito de la reforma. También vamos a modificar los requisitos para constituir partidos, los vamos a hacer más exigentes, y desde esa perspectiva también, a través del tema de la imposibilidad de cambiarse de partido de bancada, eso va a eliminar el desincentivo para generar partidos de partidos, porque si usted analiza la gran mayoría de los partidos que se han constituido en Chile en el último tiempo, son constituidos por los propios parlamentarios que antes militaban en otro partido. Claro. Entonces, eso va a generar un desincentivo para efecto que tengamos una menor atomización en el sistema político como la que tenemos actualmente. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, decía, a propósito de este asunto, decía que al gobierno le importa más quedar bien con los díscolos y con los descolgados que aprobar la reforma. No, yo creo que es una crítica injusta, porque, y voy a hablar con el presidente de la UDI para explicar el detalle de la arquitectura completa, respecto de cómo creemos que debe modernizarse nuestro sistema político para enfrentar la atomización. Pero ahora, es cierto que el umbral del 5% para elegir parlamentarios era una cosa resistida por los partidos. Sí, pero el umbral se aplica en países que tienen voto lista. Eso no es relevante. Alemania, que es el gran ejemplo, sí, que tiene un buen sistema. Acaba de pasar, digamos. Que tiene un buen sistema, se aplica en partidos donde la gente finalmente vota por el partido. O sea, vota por... hay una expresión partidaria. Un vínculo muy directo entre candidato y partido. Sí. Se vota... Entonces, se vota por partido. Ministro, y eso hace una diferencia que no es menor. En Chile tenemos un sistema donde hay pactos, se vota por distintos partidos, distintas personas, y usted se imagina que una persona que tenga la primera mayoría de un distrito y finalmente queda fuera del Congreso porque su partido no obtuvo una determinada votación, la gente de ese distrito va a decir... Se evita eso. ¿Cuál fue la razón? Ahora, si avanzáramos a un sistema de voto de lista, donde la gente votara por partido, como ocurría antes de Chile, antes que se introdujera la cédula obligatoria, como ocurre en España, bueno, eso podría ser parte del debate. Ministro, hoy día José Antonio Kast le da una entrevista al Mercurio, Gabriel Pardo y Ángeles Guzmán lo entrevistan, y él dice
el señor Elizalde no tiene la capacidad ni los conocimientos para asumir el Ministerio del Interior, sobre todo cuando estaba a cargo de la seguridad. Y le citan una frase de Kast que dice: los narcos deben estar celebrando que hayan nombrado a Elizalde ministro del Interior. Y él dice: el punto principal es la colaboración, se refiere al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, la independencia con la cual tiene que contar un ministro del Interior para afrontar el crimen organizado. Hay una historia detrás de su presidencia del Senado, su candidatura presidencial, que lo vinculó a alguien que podría hacer que la gente cuestione su independencia. Bueno, no sé a qué se refiere con lo de la presidencia del Senado. Dicho lo anterior, Iván, mire, cuando una persona tiene malas ideas o le tiene poca confianza a sus propias ideas, a sus ideas propias, lo que hace es descalificar a quien piensa distinto. Y esa es una práctica recurrente de la persona que usted menciona. Usted me ha entrevistado muchas veces sobre este tema y por tanto los temas están completamente claros. Sobre eso, no sé si tiene sentido insistir en esta controversia, porque finalmente da cuenta de la debilidad de una persona que no cree en sus ideas, no tiene confianza en sus ideas y por tanto que no quiere competir, no quiere que discutamos ideas contra ideas, sino que quiere descalificar con infundios, con mentiras y falsedades. ¿Lo encuentro ofensivo? Lo encuentro ofensivo, sin lugar a dudas, y falso. Oiga, aparece hoy día en la tercera. Está buena la foto. Pero tampoco quiero, a ver, ¿cómo decirlo? A ver. Tampoco quiero inflar a una persona que esto lo hace con todos quienes piensan distinto. O sea, ha hecho todo tipo de barbaridades con todo el mundo. Entonces, cada vez que se queda sin argumento, entonces va y descalifica. Me acuerdo perfectamente, usted puede revisar, en otro canal, estábamos en la noche de la primera vuelta, y él empezó con este infundo, y yo le empecé a contestar, y se le cortó el micrófono, y se cayó la transmisión. Y empezó a reclamar de que yo tenía que irme del programa, en fin, ya. Entonces no quiero seguir inflando este tipo de actitudes que creo que no contribuyen a nada. Lo cierto es que si él tuviera tan buena idea y creyera en sus propias ideas, no necesitaría descalificar a quien piense distinto con infundios, mentiras y calumnias. Ministro, usted dice en una entrevista hoy de David Tralme y Gloria Faúndez en la tercera: quiero ser categórico, la elección presidencial está abierta, pero antes de la elección presidencial está el tema de la interna del Partido Socialista, que es su partido. ¿Qué debería pasar al interior del Partido Socialista? Yo sé que usted es el ministro del Interior, pero usted es militante no me corresponde a mí del opinar. Partido Salvador Allende. No me corresponde opinar al respecto. ¿No? No. Hay mucha gente que dice que usted está apoyando a Carolina Toá. Sobre el tema presidencial, tampoco me corresponde opinar al respecto. Pero si el presidente... Pensé que me preguntaba sobre la elección interna del Partido Socialista. Obviamente, todo, yo tengo, a ver, en el caso del interno del Partido Socialista, yo formo parte de un sector, colaboro, todos saben más o menos cuál es mi punto de vista dentro del Partido Socialista, pero no lo voy a estar difundiendo en los medios de comunicación porque soy ministro de Interior y no es mi rol. Y respecto de las candidaturas presidenciales, tampoco me corresponde estar haciendo ningún tipo de pronunciamiento porque finalmente comprometería al gobierno. Lo que hemos dicho como gobierno sí, es que necesitamos una primaria abierta, vinculante, ciudadana, amplia, que permita arribar a una candidatura de unidad del conjunto del progresismo. Y esa unidad debe expresarse no solo en una candidatura presidencial única, sino que también en una lista parlamentaria única. Y nos gustaría que eso permitiera, obviamente, que las ideas del progresismo compitieran o concursaran por el apoyo ciudadano en mejores condiciones. Ahora, sin que signifique una opinión del ministro del Interior respecto a la presidencial, como dice usted, la presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, entrevistada por Liliana Olivares en el Mercurio hoy, dice: el presidente Boric, no recuerdo con qué palabras, señaló que la ministra Toá era la continuadora de su proyecto, o así creímos entenderlo todos. ¿Usted también entendió lo mismo? Sobre este punto también quiero ser bien preciso. El presidente Boric le hizo un reconocimiento a la ministra Toá por el gran trabajo realizado. Y él está agradecido obviamente de la colaboración que tuvo en su gobierno. Y eso me parece a mí lógico. Pero al mismo tiempo dijo: necesitamos una primaria abierta y vinculante y por tanto ciudadana, que determinará cuál es el liderazgo del mundo progresista, y esperamos que esa primaria sea unitaria, una primaria para el conjunto del mundo progresista. Si sale la ministra Janet Jara del gabinete para una candidatura eventual, una candidatura presidencial, ¿debería recibir el mismo trato, un cambio de gabinete así, con un discurso así como el del presidente el otro día? Bueno, el presidente en su momento, si se produjeran distintas hipótesis como las que usted plantea, determinará la forma en la cual realiza su planteamiento. Pero mira, voy a cometer una infidencia. A ver, ya. Disculpe. Pero como yo estoy dentro del gobierno, comparto con el gabinete, hay una muy buena relación entre la exministra Toá y la ministra Jara con el presidente de la República, como una lógica de trabajo en equipo. Obviamente hay matices, pero hay una muy buena relación. Y el compromiso de todos es la unidad del progresismo con una candidatura presidencial que emerja de una primaria y con una lista única parlamentaria. Ministro,
Yo siempre me acuerdo, se lo he citado hartas veces, siempre le digo al Partido Socialista, al Partido de Salvador Allende, como usted dice, porque usted se acuerda de esa frase, no se ofende al Partido de Salvador Allende. No se humilla, creo. No se humilla, perdón. Sí, no se humilla al Partido de Salvador Allende. Gracias. Me recuerda mucho esa frase. Siempre, sí, pues, ¿cierto? sí. Es que me gustó esa frase, la encontré buena. Sí. ¿Qué le pasa a usted cuando se sabe lo de la casa de Salvador Allende y el intento de venderla al fisco para que la casa termine en un comodato de la Fundación Salvador Allende? Mire, sobre ese punto hay una investigación que se está llevando a cabo dentro del Ministerio de Bienes Nacionales. Hay una investigación penal que se está llevando adelante por la Fiscalía. También el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto. Y por tanto, lo que yo tengo entendido es que esa fue una idea que en algún momento se planteó cuando este tema estaba radicado en patrimonio, pero eso no significa que haya sido finalmente así acordada. Pero bueno, eso forma parte de la investigación. Ahora, en lo que respecta al gobierno, obviamente a nosotros nos parece fundamental que el patrimonio histórico del país sea preservado. Y en esa lógica se enmarca la decisión de comprar que fue la vivienda del expresidente Elwin y del expresidente Salvador Allende. Pero si hubiera sido esa la idea, ministro, si esa hubiera sido la idea, ¿es una idea coherente con el legado de Salvador Allende? Es que sobre ese punto, esa es una idea que se planteó, pero insisto... Por eso le digo, si esa hubiera sido la idea, ¿esa idea le parece coherente? Lo que pasa sobre ese punto es que la forma de administración, a mi entender, tendría que ser completamente distinta. Sobre ese punto. Y esto se planteó como pasos. Había un primer paso que era la autorización de la compra, un paso segundo que era la compra propiamente tal, que requería el decreto de autorización de compra o de aprobación, y posteriormente la implementación para que estas casas sean casas museo y por tanto los ciudadanos puedan concurrir, visitarlas y conocer la historia de Chile sobre la base de estas dos figuras que son tan relevantes como fue el presidente Elwin y el presidente Allende. Y paso a paso se tenía que realizar este proceso. En el caso de la vivienda o la casa del presidente Allende, producto de la situación particularmente de dos de sus propietarias, el gobierno tomó la decisión, así lo anunció la ministra Aysén Echeverry, de no continuar, no perseverar con este proceso. Pero el concepto de fondo, que es que en Chile preservemos nuestro patrimonio histórico-cultural sobre la base de lo que fueran las viviendas de los presidentes de la República, me parece que debiera ser discutido en ese mérito propio, al margen de las decisiones específicas respecto de tal o cual casa. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza estar acá. Gracias a usted, Iván, y que tenga una muy buena jornada. Igualmente. Muy buena semana, sí. Igualmente. Estuvo de cumpleaños mi hijo Juan Pablo y el 5 estuvo de cumpleaños mi hija Valentina. Ya. Es celebración en serio la hoy día, ya. Oiga, el próximo fin de semana tiene otro tipo de reunión, otro tipo de celebración, porque es el Consejo General de Demócratas. Ampliado, sí, de Demócratas. Y ahí tienen que decidir la estrategia presidencial y electoral, digamos, ¿no? Bueno, ahí vamos a conversar obviamente del tema programático, cuál es la propuesta para el Chile que viene, y eso creo que es lo más relevante de todo. Esta semana hemos visto una suerte de scouting o exploración de miles de candidatos presidenciales, y la verdad es que yo creo que hombres y mujeres en el país están esperando saber qué es lo que se le va a plantear al país, cómo vamos a resolver los problemas de delincuencia. No vamos a ahondar, ¿no es cierto?, en todas las noticias que ustedes a diario dan, en el tema de listas de espera, en el tema de educación, gran tema en nuestro país, y por cierto en el tema económico, que es el gran desafío de quien gobierne en el próximo periodo en nuestro país. Esos deberían ser los ejes para demócratas, pero por cierto, eso tiene que ser encabezado por alguien, todo indica que va a ser encabezado por usted, digamos. Mira, eso es una definición que tomaremos el 16 en este consejo donde participan nuestros diputados, diputadas, senador, consejo general y directiva, y espero que tengamos una gran conversación respecto de lo que viene para vecinas y vecinos de nuestro país. Yo creo que la gran pregunta que se hacen los vecinos de Ñuñoa es ¿dónde están los partidos políticos después de hechos tan dramáticos como el que se vivió la semana pasada? Ahora, el ánimo supongo está para una candidatura, porque una candidatura de demócratas implicaría la posibilidad de participar en una primaria con Chile Vamos, una primaria donde esté Evelyn Matei, por ejemplo. ¿Eso es posible? Mira, nunca le hemos hecho el quite, ninguno de nosotros, a la competencia. Yo creo que he demostrado en mi carrera y en mi vida que estoy dispuesta siempre a competir. Si Demócratas toma la decisión de ir a una primaria con Chile Vamos, no tenemos problema en aquello. Pero aquí las preguntas claves son cuál es la propuesta programática, en qué nos vamos a concentrar y cuáles son los acuerdos en materia parlamentaria.
quien gobierne el próximo periodo necesita un parlamento para poder dar respuesta a las demandas ciudadanas y dejar esta polarización permanente de uno y otro lado que no se hacen cargo de los riesgos que hoy día enfrenta Chile. Ya, pero ¿a usted no le parecería equivocado ir a una primaria con Chile Vamos y con Evelyn Matei? Depende de la propuesta programática y los ejes. No tengo ningún problema en competir, Iván, si se decide que es con Chile Vamos bajo cierto esquema y acuerdo de propuesta programática, no vamos a rehuir hacerlo. Demócratas está en el centro político, por decirlo de alguna manera. Así es, pese a que desde la izquierda insisten en encasillarnos en la derecha. En encasillarnos con la derecha. Bueno, porque, le convienen, obvio. Pero es que además podrían aliarse con Chile Vamos, digamos, con la centro derecha. Yo creo que Chile Vamos ha tenido, y lo dijo muy bien nuestro senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker, ha tenido un viraje hacia el centro, poniendo las preocupaciones de la ciudadanía. Son ellos los que se acercan, no ustedes. Es que es cosa de ver cómo han cambiado el foco y las propuestas. De hecho, Kast y Kaiser se han extremado en la derecha de una manera de verdad bien impresionante, polarizando al país en lo que vimos en la última elección presidencial, donde estaba el populismo de Boric y el radicalismo de Kast. Ahora, dicho eso, una primaria con Evelyn Matei sí, pero con Kast y Kaiser supongo que se lo hemos transmitido a todos los líderes de Chile Vamos, esta idea de que vayamos a confluir en un pacto donde estén libertarios y republicanos es impensada. ¿Por qué? Porque son distintas miradas del país y creo que le tenemos que poner moderación, sentido común, urgencia a los temas de Chile, pero sin polarizar. ¿Y eso corre también en el ámbito parlamentario, de pactos parlamentarios? Absolutamente. O sea, ¿no hay posibilidad de lista con republicanos y nacional libertarios? Absolutamente así de claro, y se lo hemos dicho en todos los tonos a los dirigentes de Chile Vamos. Yo decía que Demócratas está en el centro político y también está Amarillo. Le preguntaban a Jorge Burgos el otro día, su ex camarada, digamos, de partido, y dice, yo entiendo que Amarillos es un partido de centro progresista que busca alianzas esencialmente en ese mundo. Hay una discusión política que no se resuelve, pero dice es un partido de centro progresista que debería mirar hacia la izquierda. No es lo mismo que piensa Demócratas, por lo que entiendo. Cuesta descifrar esas posturas. Yo no me voy a meter en las definiciones que tenga que tomar Amarillos. De hecho, Jorge Burgos sale diciendo que le tinca la candidatura de Toá. Claro. Y Iris Benninger, que es de Amarillos y del comité político de Amarillos, está y participa en el acto de Evelyn Matei. Así que creo que ellos tienen que definir dónde van a estar. Pero lo que sí tengo claro, Iván, es que si seguimos anclados en estas antiguas disputas de derechas e izquierdas y no salimos de la época del sí y el no, no vamos a ser capaces de dar respuesta a las urgencias del país. ¿La candidatura de Toá de alguna manera insiste en ese clivaje? Bueno, es cosa de escuchar al presidente Boric cuando dice tú representas la continuidad de este gobierno y ver el rol y los roles que ha jugado Carolina Toá no solo en la defensa del texto constitucional del apruebo en su minuto, sino que también de todo lo que ha significado su rol y conducción en el gobierno de la izquierda. Por lo tanto, no es necesario que yo entre a explicar su trayectoria. Sin entrar a explicar esa trayectoria, que se explica por sí misma, como dice usted, ¿no sería para Demócratas no una alternativa el apoyo a Toá? La verdad es que es muy difícil porque representa todo lo que nos hizo tomar decisiones a muchos de nosotros de no estar más en esa centro izquierda que tenía un rumbo, una mirada, una visión del país que se perdió. Y se hace, la verdad es que imposible estar ahí. Es como si me plantearas tú una alianza donde estén libertarios y republicanos. Imposible, porque no representan las cosas en las que creemos. Ya, en ese mundo entonces, para no quedarse solos, lo obvio es con Chile Vamos. En la medida que se construya una mirada en que pongamos a las personas en el centro, las urgencias en el centro y tengamos una confluencia en esa propuesta. De lo contrario, es imposible también estar ahí. Lo que se sabe de Evelyn Matei, a propósito del acto que usted mencionó, donde estaba Iris Benninger, ¿le hace sentido o le parece muy disruptivo respecto de la posición demócrata? Mira, hay temas que vamos a tener que conversar el próximo domingo 16 en nuestro consejo. Creo que hay una línea programática que ya estamos trabajando, que es parte de lo que se tendrá que conversar con Chile Vamos. Y en la medida que confluyamos en una mirada en que, insisto,
pongamos a Chile nuevamente en el rol de liderazgo que tenía en América Latina, que era admirado por no solo nuestro continente, sino que también por Estados Unidos, Europa. Creo que podría conformarse un acuerdo que no es solo de una posible primaria, sino que también es programático, que es fundamental, y también parlamentario. Si todo va en esa línea, no tenemos ningún problema en competir en una primaria y en construir una nueva y potente alianza que reposicione al centro en Chile. A propósito de que usted decía que Amarillos tiene que resolver dónde están, digamos. ¿O qué es lo que quieren? El episodio de la votación de la reforma de pensiones en el Senado no fue muy bueno para demócratas, porque usted y Matías Weber votaron diferente, digamos. No, porque fue algo tremendamente conversado. Yo no voté en contra de la reforma. Usted se abstuvo. Yo simplemente no participé y fundé mi posición. Creo que hay que subir las pensiones de nuestros pensionados, creo que tenemos que hacernos cargo de una reforma que es urgente, pero tenía una serie de temas que para mí eran impresentables. Por ejemplo, cambiar el encaje y pasarle 1.800 millones de dólares, a las AFP del encaje, y bajar de un 1% de su capital, que representaba, ¿no es cierto?, las inversiones que hacen de la plata a los trabajadores, a un 0,3% de las comisiones que les cobran a los trabajadores, ni siquiera con plata propia. Me parece que eso no garantizaba el sistema, y así una serie de temas que en su minuto argumenté y que no tiene mucho sentido volver a ellos hoy. Pero políticamente hablando, no fue una división. Para nada, y era una... No, para nada. Así se vio también, o sea... ¿Por qué? Porque había cierto interés en mostrarla así, pero yo no voté contra lo que hizo el senador Walker, y lo conversamos muchas veces, así que, y los diputados, de hecho, hicieron presente todos estos temas en la votación por separado en la Cámara. Donde sí hay acuerdo con Matías Walker es respecto de los extremos. Él también ha dicho que de ninguna manera Demócratas va a pactar con ningún extremo. La posibilidad de pactos por omisión es la idea de que una lista parlamentaria con Chile Vamos podría de alguna manera acordar una mejor coordinación con una lista con social cristianos, republicanos y nacional libertarios. No, mire, aquí hay que tener claridad de una cosa. El próximo gobierno requiere parlamento. Y ese parlamento no puede pactarse con extremos. Tenemos que tener una fuerza suficiente como para poder de verdad recuperar el rumbo perdido en nuestro país. Ya, pero es que un pacto por omisión habla de una cosa distinta. Habla de concederte espacios y yo necesito votos que efectivamente reposicionen la manera de hacer las cosas que nos hizo tan reconocidos en el mundo. O sea, si van a competir en un mundo más o menos parecido, ¿usted es partidaria de competir con republicanos y competir con las fuerzas extremas de nuestro país? Yo creo que hoy día Chile y las personas, y Iván, me pasa mucho en mis recorridos, no solo en mi región, sino que también en distintas partes del país, que me dicen, senadora, por favor, volvamos a hacerlo bien. Por favor, volvamos a instalar los temas que necesitamos abordar: seguridad, educación, el tema del empleo. Es un tema que de verdad resiente la ciudadanía, porque hay una falta de expectativa para los jóvenes, sobre todo de tener posibilidades de desarrollo y de crecimiento que les angustia. ¿Cuántos jóvenes hoy día, Matías, están simplemente negando la posibilidad de tener familia e hijos porque no saben lo que le van a ofrecer el día de mañana? Tiene que ver también con la certeza económica, que es tan importante en Chile. Y en esa lógica, ¿cuál es la proposición de Demócratas? ¿Hay una proposición de Demócratas para la reactivación económica, para la recuperación del empleo? ¿Cuál es la herramienta? Bueno, es parte de lo que vamos a discutir el próximo domingo. Hay un lineamiento general donde los ejes de asumir, ¿no es cierto?, los temas económicos con fuerza. Aquí tenemos que dar certeza jurídica y certeza económica y viabilidad al emprendimiento, a las pymes, para poder salir adelante. El tema de la seguridad, que es un tema que para nosotros ha sido tema siempre. Si tú miras la trayectoria de Demócratas desde que se formó, seguridad y crecimiento económico son dos de los ejes más fuertes en nuestras propuestas. Y acompañado esto de educación y salud, porque es algo que no resiste más en el escenario chileno. Una última cosa también del ámbito, devolviéndonos al ámbito electoral. ¿Siente que usted y su partido tienen de alguna manera la llave para que Evelyn Matei tenga una primaria competitiva, que es lo que aparentemente se está necesitando? Mira, un analista de estos días hablaba de cuál sería el resultado del escenario electoral en listas de Chile Vamos Demócratas, y citaba que el Senado se mantendría en 27-23.
Y a mí me llama mucho la atención que se haga ese análisis y se insista en poner ahí a demócratas y no se analice al revés. ¿Qué pasa si demócratas no está ahí? ¿Cómo queda la composición del Senado, por ejemplo? Entonces, sí, creo que demócratas hace la diferencia y marca un punto de inflexión que es importante en nuestro país. ¿Y van a hacer valer esa diferencia, políticamente hablando? Desde el punto de vista de lo que queremos para Chile, sí. Creo que ¿Y desde el punto de vista de la organización de la primaria? Es que basta de personalismo. Aquí no es importante quién sea el líder, sino que lo importante es que le ofrecemos al país. Lo último, de ninguna manera Toa, como han dicho también algunos, puede convocar un voto de centro que el gobierno de Boric había perdido o que la alianza de gobierno había perdido. Toa representa, como muy bien lo dijo el presidente, la continuidad del proyecto. Ella fue la vocera y el rostro de la defensa del texto constitucional que el 63% de los chilenos dijo que no quería en Chile. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Que sea buena la celebración. Gracias.